Quiero agradecer en especial a la Presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, a la licenciada Claudia Pacheco, por estar esta tarde acá y por darnos una presentación, conocer el análisis macroeconómico sobre la situación actual de Bolivia. Agradecer también a la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, a través de su gerente general, el licenciado Javier Arce. Gracias, querido Javier, por estar presente y exponernos la situación actual de la construcción en Santa Cruz. De la misma manera, agradecer al presidente en ejercicio del Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz, ingeniero Rendón, Alberto Rendón, que nos va a exponer la situación actual del ingeniero en la construcción. También agradecer al asesor técnico de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz, el ingeniero Luis Alberto Solís, más conocido como Peque Solís, que nos va a exponer la fórmula polinómica de costos en la construcción. También agradecer la presencia de nuestro amigo, con el cual formamos parte del CCTV, del Consejo Consultivo Técnico Departamental, al arquitecto Carlos Morales, presidente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz. Gracias por estar acá, querido Carlos. Y de la misma manera agradecer al presidente del Colegio de Ingenieros Químicos de Santa Cruz, a la presidenta del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz y a los que conforman nuestro director, el ingeniero Mancilla y la ingeniera Arósita. Vamos a iniciar este programa con la intervención primeramente de la presidenta del Colegio de Economistas, seguidamente la Cámara de la Construcción, seguidamente el Colegio de Ingenieros Civiles y para finalizar la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz. Muy bien, muchas gracias a todos, esperamos que sea muy provechoso este tiempo, esta mesa técnica, de la cual también saldrán conclusiones que analizaremos en el transcurso de la semana para poder publicarlo. Gracias, están en su casa, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz, en un centro de debate y donde se analiza también temas importantes para el desarrollo de nuestro departamento, de nuestra Santa Cruz. Muy bienvenidos. Licenciada Claudia Pacheco tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo me voy a hacer cargo de explicarles algunos indicadores macroeconómicos. No voy a entrar al tema de la construcción y de la ingeniería, pero sí para que entiendan qué es lo que está pasando en este momento con el país y cómo hemos llegado a esta situación que ahora a todos nos preocupa. Tengo una primera lámina donde se ve lo que es la perspectiva de crecimiento para América Latina y si pueden observar está en un recuadro lo que es Bolivia. No sé si no se puede hacer más grande, ¿no? Sí. Apuntar no. Bueno, esta perspectiva de crecimiento es muy importante porque en 2021 nosotros habíamos crecido a un 6.1%. Bien, en 2022 ya tuvimos una desaceleración económica, hemos ido creciendo mucho menos y hemos llegado a 3.5%. 2023, esta es una perspectiva de que vamos a cerrar a 1.9% ya que no tenemos datos todavía. Y para el 2024 y 2025, de acuerdo a organismos internacionales y a perspectiva propia que luego le vamos a mostrar, tenemos un crecimiento aproximado, o tendremos un crecimiento aproximado de 1.5%, nada más. Es decir, que la economía no va a seguir creciendo, sino que se sigue desacelerando y vamos bajando. ¿Bien? Este cuadro les va a mostrar lo que es el PIB real y la tasa de crecimiento, que es muy importante para que podamos ver desde el 2022, 2023 y perspectivas también del 2024. Si bien esta la estoy mostrando, como tengo 15 minutos por trimestre, les voy a mostrar luego la anual para que puedan ver por año, obviamente, y tengan un mejor panorama. De todas maneras, ustedes pueden ver que nuestro crecimiento siempre ha sido cíclico. Subimos, bajamos, nuestro PIB, obviamente, que trimestral, ven el último al 2024 proyectado 12 millones, perdón. En la siguiente lámina podemos ver el acumulado anual. Ese. 2017, 40 millones, 2018, 42, ahí tuvimos un poquito de crecimiento, 2019, 43, 2020, cuando tenemos el tema del COVID, ahí es donde disminuimos bastante, 39 millones,
Volvemos a repuntar en 2021, 42. Está bien, está bien. 2022, 43 millones. 2023, ese es nuestro PIB actual, ¿ya? 44 millones. Y el 2024 estimamos que se crezca en 45 millones, a pesar de que la proyección o la tasa de crecimiento vaya a ser menor respectivo al PIB real. Esta parte es muy importante, la evolución de nuestras reservas internacionales netas. Si bien todos se preguntan por qué faltan dólares dentro de la economía, he aquí la razón. Esta ha sido la evolución de nuestras reservas internacionales o de las RIN, y ustedes pueden observar de que nosotros estamos llegando a niveles del 2005, donde teníamos 1.7 millones de dólares diarios. Por lo tanto, si esos 130 millones que tenemos en este momento, que espero sigan, se van a acabar en unos días, no sé qué es lo que va a pasar dentro de la economía. Es por eso que los sectores han sentido esta falta de dólares para poder hacer su importación, sea de bienes de capital o de insumos, y en este momento están todos preocupados y sentados aquí queriendo saber por qué hemos llegado a este punto. Nuestra tasa de crecimiento Producto Interno Bruto, 2022, 5.1, 2023 aproximadamente 4.86 y 2024 3.71. Cabe aclarar que esta tasa de crecimiento es la proyectada por el gobierno, no la real que vamos a tener. Tasa de inflación, 3.4 2022, 3.57 el 2023, cuando finalicen y tengamos los datos, y 2024 3.6. En este indicador de la tasa de inflación, tenemos algunos productos que están subvencionados y que obviamente esa tasa no es real, para que sea tomado en cuenta. Porque si transparentamos los datos y utilizamos el monto real, esta tasa de inflación tendría que ser mayor. La inversión pública. El modelo social, económico, productivo que defiende el gobierno está basado en lo que es la inversión pública. Quiere decir que el Estado es el que se encarga de realizar todas esas inversiones para garantizar estabilidad macroeconómica, fuentes laborales, crecimiento económico. El 2022, como pueden ver, 4.8 si no me equivoco, al 2023 tiene una tasa de presupuesto, de 5.000 y para el 2024 4.000, que es mucho menor. Si bien en este tema es bastante controversial, es necesario de que la inversión pública, ya que no es sostenible porque aquí entra el tema del ensanchamiento de la recaudación tributaria o el ahogamiento al sector formal, que les voy a mostrar luego en qué porcentaje de informalidad estamos, es donde se debería trabajar y solicitar de que se le dé espacio al sector privado y deje el estatal de querer de alguna manera tener o llevarse toda la cancha. ¿Bien? Resultado fiscal. Nuestro resultado fiscal ha sido 2022 negativo, 8.5% del PIB, 2023 menos 7.49 y 2024 pronosticamos de que sea menos 7.8. Un resultado fiscal que viene desde hace más de 15 años en números negativos y que obviamente va a ser muy difícil revertirlo a números positivos. Nuestra balanza comercial con el Mercosur, ¿por qué la quise tocar? Porque nosotros sabemos que la falta de divisas también ha venido por el tema de la disminución de la producción de gas. La producción de gas nos traía bastante divisas dentro de lo que era la economía y esas divisas las utilizamos para pagar el combustible de importación que era el diésel y la gasolina. Quiero que vean bien estos dos cuadros. El primero, la balanza comercial con el Mercosur incluye el gas. Y ustedes pueden ver que nuestras exportaciones, que es el color verde, fueron bastante altas en algún momento, pero que ya están disminuyendo. La producción de gas ha disminuido a 1/3 desde el año pasado. Y no existe víspera de que esta vaya a aumentar porque no tenemos nuevas exploraciones ni inversión para realizarla.
Lamentablemente somos el único país de la región que ha tenido una inversión extranjera directa negativa el año pasado, o en realidad 2 años seguidos, y que esto no es posible revertir si no se hace una modificación a la legislación y atracción a la inversión extranjera directa. Y el segundo, como ven, sin el gas, pueden observar que nuestra balanza comercial es totalmente negativa. Es decir, y vengo de una presentación solo del Mercosur, ser miembro pleno del Mercosur, no sé si es tan atractivo para nosotros como se puede observar con la data, o si quizás viendo esta data tengamos algún tipo de oportunidad para poder trabajar. Porque al Mercosur tenemos un PIB de 5.8 billones, 14 millones de kilómetros cuadrados y 143 millones de personas a las que podemos alcanzar. Entonces, si bien nuestra balanza es negativa sin el gas, quizás hay oportunidades con otros sectores que se pueden analizar. Perspectivas de crecimiento. Hay 3 entidades que han dado una perspectiva de crecimiento para Bolivia: Banco Mundial, la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional. El 2023, el Banco Mundial dijo de que íbamos a finalizar con 1,90, el Fondo Monetario 1,80 y la CEPAL ha sido un poco más optimista con 2,20. De ello vamos a ver cuando tengamos las cifras oficiales publicadas en las páginas del gobierno o en el INE. Pero para el 2024, como pueden ver, ya no es tan optimista este crecimiento. Va de 1.5 a 2.10 y nosotros como colegio hemos hecho una proyección de que esta va a cerrar en 1.70. 2025, el único que se ha atrevido a vaticinar de que va a tener un crecimiento de 1.5 ha sido el Banco Mundial. Esperamos que estas cifras no sean menores a las que se están proyectando. Y para finalizar, aquí hay un resumen de todos los indicadores, que este es como que el más importante. Crecimiento del PIB, en este momento 1.5%. Previsión a diciembre, que solo crezcamos en 0.5%. Inflación, como ya les expliqué, la inflación está disfrazada porque hay productos que tienen subvención, así que 2.90 es la situación actual y a diciembre 6.70, quizás lleguemos a más, pero estamos tratando de ser moderados en esta proyección. Desocupación, 3.60% y finalizamos con un número mayor al 10%. Y aquí quiero hacer una aclaración porque ha habido un resumen de datos sobre el tema de la empleabilidad y que el pleno empleo en nuestro país era aproximadamente del 90%. No es lo mismo preguntarle si ha ganado plata mientras ha estado sentado o trabajando que preguntarle cuánto tiempo estuvo ocupado. Esa es la diferencia para sacar este tipo de data. La informalidad, lideramos de nuevo la región con una informalidad del 90% y esta tiende a crecer. ¿Por qué? Porque lo primero que van a hacer la mayoría de las empresas en el momento que necesiten recortar es despedir personal. Es una de las primeras medidas que se hacen. Así que esta puede que suba más del 95%. Subvención a los carburantes, 1.95 billones de dólares y este va a disminuir obviamente porque no tenemos las divisas para poder pagar. Las reservas internacionales, como les mostré ese cuadro, 1.7 billones y no sabemos a ciencia cierta si estas han disminuido o no porque ese era el dato de agosto que nos presentaron en diciembre. Tipo de cambio. La semana anterior cuando me preguntaron cómo estaba el tipo de cambio paralelo, estaba entre 8.20 y 8.40 y llegaba máximo a 9. El día de hoy ha llegado a 10 bolivianos y este tiende a subir. Así que ahí pueden ver que la falta de divisas es bastante preocupante porque las necesitamos para importar bienes de capital y obviamente insumos. Y la comisión bancaria, que está entre el 22 y 25%, puede llegar a estar entre un 17 a un 30%, dependiendo de esta regulación que ha dicho o que han mencionado el día de ayer con las 10 medidas que planteó el gobierno y han firmado con los privados. Aunque esa 10ª medida, que es a la que yo me hago referencia, dice una banda a la comisión bancaria entre 5 y 10%. Y aquí cabe aclarar de que si le va a poner una banda a las entidades financieras y a la misma entidad financiera le cuesta casi un 25% obtener los dólares, puede crear un problema mayor.
Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Claudia, por su exposición, la verdad que brillante. Y arroja unos datos, la verdad, un poco preocupantes, que justamente quizás algunos han tenido algunas dudas, algunos quieran hacer consultas para aclarar más sus ideas sobre esta situación económica de Bolivia. Este es el momento, por favor, para los que quieran hacer consultas o preguntas en el público general. Arquitecto. Gracias, ingeniero. Licenciada, quería hacerle una consulta. Vi que una de las primeras medidas es la liberación de las exportaciones. ¿Qué regulación va a haber para que el sector exportador no especule con los dólares, ¿no? Que son los que van a tener el acceso principal a esa divisa? Gracias, arquitecto. Me voy a sentar aquí para verlos a todos, ¿ya? El tema de la liberación de las exportaciones, que han sido una de las 10 medidas publicadas ayer, pensamos de que iba a ser realmente para todo el universo de productos. Y el día de hoy, a mediodía, se ha manifestado el gobierno indicando de que iba a ser para la soya y sus derivados, y no así para la carne ni para el azúcar. Por lo tanto, sigue siendo restrictiva, no hay una liberación como tal, ni está acompañando con otras medidas como el uso de la biotecnología para aumentar el rendimiento de la producción, no está acompañado con una seguridad jurídica para tratar de que los empresarios puedan seguir invirtiendo y obviamente tampoco está garantizando el combustible o el diésel para que la producción se mantenga o pueda aumentar. Por lo tanto, querido arquitecto, de estas medidas, de las 10 medidas que se han lanzado el día de ayer, puedo decirles con mucha certeza de que no van a tener un impacto en la economía de inmediato y que esperamos que algunas de ellas en 6 meses puedan tener un impacto. Gracias, licenciada. ¿Otra pregunta? ¿Consulta? Licenciada, otra de las medidas que ayer anunciaba el ministro es sobre justamente lo que usted comentaba en su último cuadro, de la tasa de comisión a cobrar por la transferencia de divisas al exterior. Hasta ahorita, hasta el mediodía, no han tenido noticias para ver si ya hay una reglamentación para que la banca esté obligada a cobrar la comisión del 5 al 10%. Hay algún cuadro que justamente el arquitecto Carlos le está mostrando, que está comenzando a circular. No sabemos si hay certeza de ello. ¿Usted qué información tiene? Anoche el ministro de Economía dio una conferencia e indicó que la tasa va a ser, o esa banda va a ser entre el 5 y 10%. Pero yo les voy a dar un ejemplo, como les hago a mis estudiantes, bastante sencillito. Gracias, Carlos. Si a usted le cuesta 25% más conseguir dólares y que venga alguien y le diga que solo puede cobrar entre 5 y 10%, ¿lo perjudica o lo beneficia? La banca perjudicada. Correcto. Entonces, por eso dije que esta última medida quizás puede traer mayores complicaciones a lo que es la economía y nuestra estabilidad que mejorar, que es lo que se quiere. Gracias, licenciado. ¿Otra consulta? El ingeniero Flavio, por favor. ¿Cómo está? Buenas tardes, licenciada. Yo sé que usted no tocó nada del tema de lo que es construcción, hemos visto netamente economía, pero referido a ese tema, el manejo de la inflación, que hemos visto que va a ir en aumento, ¿se debería tomar algún criterio o algo para el manejo de esta inflación que está proyectada y que nos acaba de mostrar? En realidad el tema de la inflación es falta de transparencia en los precios que se tienen de los bienes que se adquieren, obviamente, y si yo no he tocado el tema de la construcción es porque le voy a dejar ese placer al licenciado Javier Arce y no meterme en su territorio, pero sí puedo opinar después de que él haga la presentación. De todas maneras, es necesario de que cuando nosotros vemos un tema de inflación,
empecemos a tomar ciertos recaudos, ¿no? Para empezar a ver de una u otra alternativa de si la industria nacional puede cubrir esa importación, porque esa importación nos está generando un costo de más y no es 25% por la comisión bancaria, sino por los mismos costos de los insumos que han aumentado de casi un 40%. Entonces estamos hablando de que en realidad el precio final de algunos insumos ha subido hasta un 40% y no se ven reflejados en esas cifras que yo les he mostrado, que son las oficiales y a las que yo tengo que referirme cuando hago un análisis. De todas maneras, lo más complicado, aparte de la inflación, también para nosotros, el tipo de cambio está bastante incrementado. Elevado. Sí, el tema del tipo de cambio es obviamente porque no lo encuentra usted en el sistema financiero, la población no tiene confianza y yo le voy a preguntar, si usted tiene $5.000 en este momento, ¿va y los coloca en su cuenta bancaria? No. ¿Por qué no los coloca en su cuenta bancaria? Uno, porque no se lo van a devolver, porque lo necesita el sistema financiero para entregárselo a los importadores, y dos, porque cuando usted ingresa más de $2.000 le cobran un impuesto a la transacción financiera del 1 por 1.000 y cuando empieza a sacar plata le vuelven a cobrar otro impuesto. Entonces, la manera de recaudar o de ensanchar su recaudación tributaria para el gobierno es cobrarnos a nosotros y obviamente nos vemos perjudicados. Gracias. Nada. Si hay más dudas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una Buenas consulta tardes. breve relacionada con lo que recién preguntaba el arquitecto, ¿verdad? Ingeniero, perdón. Para saber qué tan a tiempo estamos de enderezar el rumbo. Claramente, más allá de que las 10 medidas pueden ser acertadas o no, hay una falta de confianza, ya lo demostró el mercado hoy. Ahora, ¿existen algunas medidas, cree usted que existen algunas medidas de implementación inmediata que puedan cambiar este escenario? Sí, existen, pero eso depende de la voluntad política, no de nosotros los técnicos. Y ahí está un tema, por ejemplo, de la aprobación de créditos dentro de la Asamblea, en la cual hay peleas entre oficialistas, divididos entre otros oficialistas, opositores, y tenemos una aprobación de créditos de más de $700 millones, que si bien tienen nombre y apellido esos créditos, sirven para que ingresen divisas al país, porque esas divisas, una vez aprobado el crédito en asamblea, van a ingresar al Banco Central de Bolivia, y el Banco Central de Bolivia lo que hace es, no le entrega dólares a cada proyecto, sino que le entrega bolivianos, por lo tanto va a poder disponer de esos dólares para poder ingresarlos al sistema financiero y dar un respiro. Así que la aprobación de esos créditos sí es una medida inmediata y que puede tener una repercusión muy buena dentro de la economía. Muchas De gracias, nada. licenciada. No, eso no lo puedo decir. Muchas gracias, licenciada Pacheco. Le voy a pedir un fuerte aplauso para la licenciada. Gracias por su presentación, la aclaración de las dudas. Y ahora vamos a darle la palabra, la bienvenida al licenciado Javier Arce, gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un agradecimiento a la Sociedad de Ingenieros por la invitación, la rapidez y la reacción que han tenido de poder informar a todo lo que significa la industria de la construcción de la realidad que estamos pasando. Hemos sido testigos y hemos estado en la ciudad de La Paz viendo todo lo que ha estado pasando y obviamente lamentamos mucho que decisiones políticas en este momento nos estén llevando a los técnicos a tener que pagar el pato, como se dice vulgarmente, como dice. Y bueno, tenemos que tener la creatividad necesaria como para poder seguir siendo propositivos y tratar de presentar propuestas que puedan realmente reactivar la economía. ¿Cómo afecta la situación actual del dólar a la industria de la construcción? Bueno, vamos a dar algunos datos económicos que ya Claudia ya los dijo de manera mucho más clara. Estas son las variables macroeconómicas de Bolivia: tasa de inflación, tasa de crecimiento, variables macroeconómicas, inversión pública. Aquí una sola aclaración. Cuando hablamos de inversión pública, es decir, lo que yo presupuesté.
pero lo que yo realmente ejecuté es otro tema, y es ahí donde se puede medir el crecimiento. Históricamente, en los últimos 50 años en nuestro país hemos llegado a tener una ejecución presupuestaria mayor al 94%. En los últimos 14 años no hemos pasado del 64%. Entonces, ese número es hermosísimo, ¿no? 5.000 millones de dólares en 2023, pero no hemos llegado al 53%. Entonces, ese es el dato que nosotros tenemos que analizar y ver qué es lo que está pasando. Este año, 2024, el presupuesto son de 4.300. No vamos a llegar. ¿Por qué? Porque tenemos demasiados problemas políticos que hacen que nuestras entidades contratantes, nacionales, departamentales y municipales, no logren eso. Ahora, lo que y es un problema estructural que tenemos, es que el decreto 181 tiene demasiados problemas y no tiene un rango de ley que sea claro y que podamos nosotros veamos que haya una transparencia en el tema. Existen entidades estatales contratantes que son estratégicas. Ellas tienen su propio tema de contrataciones. Llamemos UPRE, YPFB, llamemos Entel, llamemos ABC, que es una republiqueta, ¿no? Que no sabemos cómo es el tema. Ahora, cuando hablamos de inversión pública también decimos, ¿no?, ¿cómo va a traccionar la economía? Si no hemos llegado al 53% de ejecución y de otro tema más complicado es el hecho de que la mayoría de ese presupuesto que lo maneja ABC es para empresas extranjeras, ahí ya cerramos el círculo vicioso del por qué ese dinero que se invierte en nuestro país no llega a los bolsillos de los bolivianos ni tracciona la economía nuestra, ¿cierto? Uso de las reservas que Claudia nos comentaba, y ustedes ven cuáles son los ítems de reservas y vemos cómo ha ido todo en declive. Compras de oro, cómo está el gobierno obligando a los productores de oro a venderle al Estado, tipo de cambio oficial versus paralelo. Esto obviamente son datos recogidos y vemos que ahorita está en 8.20, sin embargo Claudia ya nos lo mostró que estaba en 10. Esto es el mercado, pero esto es algo que nosotros lo hemos revisado la semana pasada y esto va a seguir. Y esto se origina en el momento que el gobierno comete el error de decir que le va a pagar a los exportadores el dólar preferencial. Ellos generaron este problema que ahora se va a ir agudizando cada vez más. PIB por sector, vemos que la construcción, según el Estado, tiene un crecimiento de 3.24, si no me equivoco, pero ¿quién mantiene ese crecimiento? No es el Estado y la obra pública necesariamente, generalmente era el puntal en el tema de la economía de la industria de la construcción. En este momento es el privado. Nosotros tenemos nuestro observatorio urbano, que lo hacemos anualmente, y hemos podido ver que este año, el 2023, cerramos el 2023, con un decrecimiento de 1% en las obras. Pero ¿qué es lo que más nos llama la atención? Es el hecho que hicimos una encuesta a las empresas constructoras y claramente nos dicen de que no tienen proyecto por iniciar el 24 porque la incertidumbre es mayor. Todos acá lo tenemos claro que la construcción no es que yo tomé la decisión de construir hoy día, agarro yo, ya, señores bancos, tengo platita, venga, vamos a empezar a construir en mayo. No, señores, esto tiene una planificación. Sumado a eso, el hecho de la Banco Fácil. El Banco Fácil tenía el 30% del mercado de la construcción de Bolivia. No es un número chico. Era un banco que le daba la facilidad al constructor. Ese 30% de préstamos ha tenido que ir a otros bancos y otros bancos tienen otra forma de manejo de cartera. Entonces el constructor ha tenido que volver a reestructurar financieramente su proyecto y ha tenido que volver a presentar documentos a ver si le continuaban el préstamo. Entonces, miren la suma de cosas que han hecho que nosotros en este momento tengamos esa perspectiva de que va a haber muy pocos proyectos que van a poder iniciar normalmente, como lo decimos los constructores, de una manera natural a partir de este año. PIB de la construcción, ¿cuál es el comercio exterior? Aquí muestro estos cuadros porque ¿qué es lo que quiero demostrar? Acá los ingenieros saben mejor que yo.
Una casa tiene entre 200 y 300 ítems, un edificio puede llegar hasta los 7.000 dependiendo de lo complejo que pueda ser el proyecto. De ese porcentaje, ¿cuántos son importados? ¿El 80%? Entonces, cuando usted me dice, cuando alguien me dice, señores, pero la construcción, ¿de qué está reclamando? Discúlpeme. O sea, para mí es fundamental la banca y las importaciones, porque si yo no puedo construir, o sea, quiere que construyamos con adobe, ok, pues no, volvamos. Pero no vamos a poder nosotros tener un crecimiento si no podemos tener claro de que dependemos, tenemos una gran dependencia de las importaciones. Y muchas de nuestras empresas son importadores directos. ¿Por qué? Porque yo soy pues el que le pone la cara al banco y no estoy con la importadora que quiero que me llegue, no me llegue. Yo hago el esfuerzo y hago las importaciones directas. Si yo tengo depósito en dólares antes de diciembre del 2022, quiero que alguien vaya y recoja esos dólares del banco. No le van a dar, y se los van a dar de $400. Y después tiene que ir al mismo banco a decirle, señores, quiero que me hagan la transferencia a tal cuenta en Brasil. Listo, 25% de entrada, ahorita. Entonces, eso hace de que la incertidumbre en el mercado sea clara. ¿Qué es lo que nosotros hemos ido trabajando? Y estoy un poquito más avanzando. Ahí está la importación del hierro y acero. No solamente el 80% de los ítems en una construcción son importados. Hay uno que es básico, que es el fierro. Y sin fierro, nosotros no vamos a poder tener proyectos en este momento. Entonces, mire eso. Yo puedo en muchos casos obviar algunos materiales y buscar en el mercado nacional algo paralelo, algo que pueda ser complementario. Pero ya con esto no puedo. Entonces, existe la necesidad de que haya toma de decisiones en el Estado, y eso es lo que se está trabajando, para que esto lo podamos tratar de aguantar. Estas conclusiones son un poco, si usted quiere, formales en el tema económico, pero yo quiero ver un poco más allá. Siempre hubo la predisposición de la industria de la construcción de presentar proyectos al gobierno central sobre algunos aspectos que puedan ayudar a que esto pueda mejorar. Uno fue la atracción, como lo dijo Claudia, la atracción de inversión extranjera. La ley de concesiones que tiene la gobernación, la ley de concesiones que tiene la alcaldía, nosotros deberíamos apoyarlas, porque son necesarias. Entendemos que las alianzas público-privadas son malas palabras para el Estado. Ya le hemos cambiado el nombre, se llaman alianzas estratégicas. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ir y vender proyectos afuera que puedan venir en el tema de concesiones. Se está trabajando como CCTD, se está trabajando como Cámara de la Construcción en este aspecto, con proyectos que puedan ayudar. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita en La Paz? Que cuando usted entra al CICIN, cuando entra al BITFE, para poder traer plata afuera, cuando hablan de proyectos de inversión pública, en la página ni del SICOES ni del CICIN dice inversión privada para obra pública. Es una casilla y una reglamentación muy sencillas. Perfecto, se está trabajando en ello. ¿Se atiene a algunos avances? Sí. ¿Cuál es el siguiente problema? ASFI. ¿Cómo va a entrar la plata? ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesariamente, en muchos casos, necesitamos que esa plata entre por la banca nacional. Tenemos un problema en ASFI. Entonces, mire cómo es. Cuando nosotros hablamos de integralidad de gestiones, es justamente eso. Qué interesante que esté el Colegio de Economistas, estén otras instituciones ajenas a lo que es el tema técnico, porque es ahí donde nosotros vemos la integralidad de lo que es esto. Lo que nosotros podamos sacar de conclusiones como técnicos son totalmente inviables si no tenemos el punto de vista de los economistas, el punto de vista de los abogados, porque ahí está el tema normativo que nos corta en muchas situaciones. Ahí ustedes van a poder ver las conclusiones un poco formales, pero yo me animo a decir otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que vemos dentro de las perspectivas? Nosotros tenemos un estancamiento en este momento y se va a agravar porque estas medidas del día de ayer, bien por la industria, bien por el comercio, pero para la construcción no hay nada. Después de mí expone el ingeniero Peque, el que ha trabajado muchísimos años con nosotros en lo que fue el reajuste de precios. Una medida que a nivel mundial funciona y que justamente va en estos desajustes en el tema económico-financiero de las obras como solución. Pero lo de ahora es pues sui generis, es algo
llamémoslo artificial, generado por una política de gobierno que ha hecho que esto pase, que es al contrario de lo que nosotros habíamos, ¿no? Los precios internacionales se elevaron, reajuste de precios, reconocimiento de ese precio. Ahora no. Ahorita se ha visto en el mercado internacional que los precios de los materiales que nosotros normalmente importamos han bajado. Pero ¿cuál es nuestro problema? No podemos hacer la compra, porque internamente tenemos estos problemas. Entonces, ahí ya tenemos que ser mucho más creativos, y ahí con el ingeniero Peque vamos a empezar a trabajar, porque ya no podemos decirle que queremos reajuste de precios de la manera, ¿cómo se diría?, clásica que le habíamos pedido el 2010, el 2008, ¿no? Ahora tenemos que ser mucho más creativos y decir, acá pues hagamos pues lo que habíamos pensado en su momento, vamos a hacer un cambio, ¿qué se llama? Cuando usted una licitación y hace un cambio en la obra. No, hay otro. Orden de cambio. Orden de cambio para poder empezar a ver diferentes ítems, para ver, porque no nos van a aceptar en todos. Eso tenemos que tener claro. La posibilidad que tenemos en este momento de de poder sentarnos en una mesa con el gobierno es llegar realmente con una propuesta técnica, económica, que ellos lo asuman. Y eso va a ser, por nuestra parte, lo que hemos podido conversar en La Paz con órdenes de cambio. Lo dejamos ahí, estamos iniciando esta pelea, pero yo creo que la única manera de poder pasar este momento es, uno, el enfoque integral. No podemos ser solamente los técnicos, el proyecto de trabajo que se le va a presentar al Estado. Dos, la participación del público tiene que ser. Las declaraciones del alcalde de que va a empezar a hablar de reajuste de precios es muy interesante. Veamos cuál es la propuesta. El día de mañana tenemos una reunión nosotros como Cámara con ellos. Vamos a analizar lo que ellos plantean y tienen que tener la capacidad de que los proyectos que se puedan hacer a partir de ahora tengan mucha mano de obra y con productos nacionales, que en su momento se lo planteó cuando hubo la crisis del COVID. ¿Quieren generar empleo? Perfecto, señores, vamos a levantar todas las losetas del primer anillo, los vamos a volver a colocar, vamos a hacer mantenimiento, obras que den trabajo. Eso son medidas que pueden ayudar a que las empresas y la gente tenga trabajo. Innovación y diversificación, la industria y el comercio tienen la mejor oportunidad de poder darnos productos nacionales. Hay algunos productos que no van a poder ser, como el fierro. La capacidad de generación de fierro de Bolivia es del 5%. ¿Ok? Ya es un 5% menos de importación, pero necesitamos generar. Lo último, porque creo que ya me pasé, las políticas de incentivo vienen por ser atractivos a la inversión internacional, y la inversión internacional va a venir a los departamentos donde los gobiernos subnacionales tengan la capacidad de demostrar seriedad. Siempre fuimos autonomistas, sin embargo todo es la paz. Si nosotros no empezamos a generar esa mirada hacia afuera para traer inversiones, para concesiones y otras cosas, nosotros vamos a tener los mismos problemas para el resto del viaje. Y lo último, alianzas estratégicas, lo que le decía, público-privadas y socios extranjeros en concesiones. Gracias. Muchas gracias, querido licenciado Arce. Abrimos para que puedan hacer las preguntas o las consultas que tengan nuestro público. Muy buena su disertación, no hubo dudas, licenciado Arce. Muchas gracias. Hay una consulta, perdón. Gracias, licenciado. Justamente usted comentaba de que tenemos un problema con el tema del fierro corrugado, ¿no? Las barras corrugadas que usamos bastante en la construcción. Tenemos información de que la siderúrgica Mutum va a comenzar a producir este año. Supuestamente va a cubrir el 50% del mercado boliviano. ¿Qué información tiene al respecto? Disculpe, licenciado, usted como gerente de la Caecocruz. Dios lo escuche, ingeniero. Es lo único que le puedo decir. Dios lo escuche.
Uno de los factores más importantes de crisis que tenemos y el por qué hay una apertura del gobierno en el cambio de la matriz energética es porque ya no tenemos gas. Usted va a permitir, o el gobierno va a permitir que volvamos a hacer el tema de los hornos a leña, porque ese era inicialmente unos temas, pero ya está nuestro bosque chiquitano ahí, ¿no? Al lado. No tenemos gas. ¿Vamos a tener la capacidad de poder dar eso? No hay exploración. Entonces, lo que nosotros sí tenemos que tener claro es que, y comparto con usted, no tenemos información porque no hay información. Lo poco que conseguimos en la manera informal. Pero no, ellos en todo lo que significa infraestructura recién van por el 72%, 73%. No les están pagando. Entonces la empresa no lo va a terminar y peor empezar a producir. ¿Sabe cuánto cuesta encender esos hornos? Yo no creo, sinceramente no creo que hasta el 25 eso esté funcionando. Y que podamos tener fierro de calidad, porque nosotros estamos hablando de vidas humanas cuando usted habla de edificios, ¿no? Usted tiene que tener un fierro de mucha calidad, ¿eh? Ustedes son los ingenieros, son los que saben, pero no creo. ¿Cuántos años que viene trabajando Las Lomas en su proyecto? Privado, con la plata. ¿Cuántos años tardaron? Entonces, quisiera creer eso, ingeniero, pero no. Muchas gracias, licenciado Arce, por la exposición. Me gustaría preguntar, en un contexto donde el Estado está compitiendo por recursos privados, debido a que ya no puede acceder a financiamiento externo, quiero preguntar si desde la construcción, desde el sector de la construcción, han visto justamente dificultades de acceso a financiamiento en los últimos años. Desde 2013 hasta 2022, el sistema financiero nacional ha adquirido bonos del Tesoro General de la Nación de forma espectacular. Y eso efectivamente es menos recursos para el sector privado. ¿El sector de la construcción ha sentido algo en cuanto a dificultad para acceder a créditos? Gracias. A ver, mientras estaba vigente la normativa de que la banca tenía que tener el 60% de su cartera en productivos, en créditos productivos, éramos la niña mimada. La construcción fue la niña mimada. ¿Por qué? Porque fue un año muy malo para el agro. Años muy malos para el agro. En el momento del gobierno transitorio donde se levantó esa normativa, volvimos a la realidad que ya somos catalogados como categoría B, ¿no? En la banca. Además de otros aspectos que han empezado a ver en la banca naturales, la mora. El 72% de las empresas constructoras trabajan para el Estado en sus 3 niveles. Y la mora en las gestiones 2021-2022 estaba no la mora, la deuda que existía de las entidades contratantes hacia las empresas constructoras a nivel nacional, estamos hablando de mínimo 6 meses. Entonces, eso ha lastimado la calificación de las empresas constructoras, ¿no? Entonces, ahorita nosotros no somos la mimada ya. Muy buenas tardes, gracias. Una pregunta, la Cámara de Construcción, ¿qué propuesta técnica tiene? Ya que el gobierno licita, hace grandes licitaciones, por ejemplo, creo que 750 millones va a ser, están pidiendo que se inyecte dentro en el Estado para la infraestructura. Pero lo que yo veo y percibo es que los proyectos grandes se lo llevan, generalmente lo ejecutan las empresas internacionales, las chinas, ¿no? Eso que es como, para mí, desde mi punto de vista, como una fuga de divisas, que los dólares se van a otro país. ¿Y por qué nosotros como Cámara, ustedes como Cámara de la Construcción, llevar una propuesta más específica y concreta que beneficie a las empresas que trabajamos aquí, a los profesionales que trabajamos aquí? Podamos, que las licitaciones no sean tan de gran magnitud, podría tal vez ser un fraccionamiento que permita que varias empresas pues trabajen con mano de obra boliviana o que las empresas trabajen. No sé qué propuesta tienen al respecto, licenciado. Gracias. Tengo unos 30 minutos para responder porque lo vamos a hacer históricamente. No, mentira. Vamos a dividirla en dos la respuesta. Uno, el lema de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz desde el año 1985, donde salimos de Caboco y nos volvimos independientes, es construyamos Bolivia con las empresas bolivianas. ¿Sí? Que va justamente a lo que usted dice. ¿Cuál es el problema estructural que tiene este país?
que la normativa de compras de bienes y servicios de Bolivia es un decreto supremo, ¿sí? Debería tener rango de ley, que para cualquier modificación tienen que ir pues al Parlamento a pelearse con los diputados y senadores, ¿sí? Lamentablemente, cualquier empresa catalogada como estratégica el año 2010 de Evo Morales, porque él hizo el 2009, ¿no fue, ingeniero? 2009 sale el decreto 181, el 2010 cataloga como empresas estratégicas ENDE, YPFB, la Republicata de ABC, 4 o 5 más, que tienen la posibilidad de cambiar la ley de contrataciones como les dé la gana. Y después nos aparece un UPRE, ¿ah?, que plata que no ingresa por el TGN para proyectos a dedo. Entonces, la gran lucha que ha tenido la Cámara ha sido esa. Hemos presentado 3 proyectos de ley, una de la ley de contrataciones, 2 que para proyectos especiales donde no tengamos experiencia en las empresas bolivianas haya un 70% de participación de la empresa extranjera con un mínimo del 30% de la empresa boliviana. ¿Por qué? Pues no vamos a descubrir la pólvora. En Chile, cuando vinieron los ingleses en la época que nos quitaron el mar, ¿qué es lo que hizo el gobierno chileno que no tenía experiencia en el tema de cobre? Contrató una empresa inglesa, pero la obligó a tener socios chilenos, que fueron los que empezaron a construir todas las otras industrias del cobre. Esos proyectos los hemos presentado en formato decreto, en formato ley, en formato todo, hasta PDF se lo hemos hecho. Y no hemos tenido. La pelea que tiene la industria de la construcción en Bolivia es eso. Donde hemos logrado tener éxito ha sido a nivel subnacional, gobernaciones y alcaldías, ¿sí? En los proyectos camineros hemos pedido que sea por lotes. En algún momento hubo la posibilidad y se hizo. Pero el problema es que la sociedad civil organizada, o sea, nosotros, no estamos acompañados de los que se supone que deberían ser nuestros defensores, que son los diputados y senadores, que pueden, en su momento, pelear por las regiones. Siempre se lo reclamamos y nunca tuvimos la posibilidad de tener esa fuerza política que nos apoye. Es la lucha de siempre, ingeniero. Es la lucha de siempre y la vamos a seguir dando. Que viene de la Cámara de la Construcción. Invitamos al ingeniero Alberto Rendón, por favor, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz. Muy buenas tardes a todos los presentes, saludarlos cordialmente y felicitar las 2 brillantes exposiciones que me antecedieron. ¿Cómo afecta la situación actual del DORA en la construcción? ¿No? Como Colegio de Ingenieros Civiles, como profesionales directamente relacionados a la construcción, y no sin mencionar a otras especialidades que también están estrechamente vinculadas a la construcción. Ahí les dejo como pequeño spoiler la respuesta, afecta directamente a la sostenibilidad empresarial, ¿no? Hoy por hoy es muy complejo el análisis para poder afrontar el desafío de una obra de largo plazo o de montos grandes, dada la inestabilidad que los indicadores macroeconómicos que los que pusieron antes que mi persona pudieron mencionarlo, ¿no es cierto? Hay un sinnúmero en el aparato público, por ejemplo, de empresas con contratos en ejecución que probablemente están peregrinando la falta de liquidez de las instituciones, o bien también los proyectos de inversión que están relacionados con el IDH, se ven severamente afectados de igual manera. Y algo que mencionaron que es muy importante, nuestra norma nacional de contrataciones, el Decreto Supremo 181, el cual nos permite contratos modificatorios hasta un 10%, incluyendo nuevos ítems, y 5% en orden de cambio para incrementar volúmenes, no implica una modificación de precios unitarios, ni un ajuste de precio alguno en los mismos. Entonces, si es que no hubiesen modificaciones o propuestas en ese sentido que puedan mejorar la sostenibilidad de las empresas ejecutoras, entonces el tema se vuelve aún más complejo. La fluctuación del tipo de cambio, evidentemente, puede tener varias implicaciones en el sector de la construcción civil en Bolivia. Como bien sabemos, si bien el Banco Central maneja un cambio estable desde hace varios años, pero en la calle el que quiere buscar dólares tiene que, como dice, buscársela, ¿no? Y al precio que le ofrezca. En este sentido, el cambio y la escasez de divisas son evidentes.
Poniéndonos un poquito en el contexto local, haciendo o citando noticias de actualidad al respecto, el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, por ejemplo, dijo que la escasez de dólares es una realidad innegable, que se ha convertido en una preocupación para todas las autoridades. Esto viene directamente relacionado con algo que mencionaba la licenciada presidenta del Colegio de Economistas, que hay créditos en asamblea que faltan su aprobación, que evidentemente podrían de cierta forma mejorar la situación. El alcalde de Santa Cruz advierte sobre impacto de alza de dólar en las licitaciones. El burgomaestre también destacó la importancia de los créditos internacionales para mantener en marcha los proyectos de infraestructura en la ciudad. Es evidente, hay bastante desfase probablemente en los cronogramas de ejecución de obra y también en los cronogramas de desembolso de las mismas, ¿no es cierto? La falta de liquidez es evidente. Alertan que falta de dólares posterga proyectos y retrasa entrega de obras. Y desde el Colegio de Economistas, algo que nos actualizó el dato ahora la licenciada, mencionó anteriormente que está la divisa entre 8 y 29 y probablemente ahora está en mucho más, ¿no? Y estos tipos de cambios empiezan a sumar el país en un contexto no regulado. No hay acceso de dólar en un contexto regulado como es la banca. Entonces se dificultan mucho los procesos relacionados a la construcción. Sumado a esto tenemos la determinación y las decisiones que han tomado proveedores de materiales con los que nos vemos todos los días para justamente negociar la introducción de su producto en las obras. El presidente o el gerente en todo caso de la Cámara de Construcción mencionó, y es cierto, están entre el 70 y el 80% de los materiales que componen una infraestructura, una edificación, son importados. Entonces es indiscutible que esto nos va a afectar directamente. Por citar algunos ejemplos, Cristembo, ¿no?, nos comunica que hacia el 14 de febrero, desde el 14 de febrero quedarán los precios anteriormente cotizados sin efecto y sufrirán una alza, lo mismo Plus Steel, desde el 14 de febrero. Tenemos Mainter, ¿no?, sistema de climatización, que ya mencionan un porcentaje de hasta un 25% de incremento en todos sus productos. Ovenbir, productos importados para patología de hormigón, de igual manera sufrirán un incremento y todos a partir del 14 de febrero y del mes en curso en realidad. Entonces, esto directamente afectará todos los costos que se pudieron haber programado dentro de las obras. En este sentido, los factores de interés que nos puedan afectar en cuanto a la escasez de divisas. Primeramente, los costos de los materiales, que lo vimos de parte de nuestros proveedores. Si el valor del dólar sigue aumentando, los costos para la adquisición de materiales de construcción importados aumentarán, ya que muchos de estos materiales se compran en dólares, ¿no?, básicamente la gran mayoría. Esto podría afectar el presupuesto de los proyectos de construcción y aumentar los costos para los desarrolladores y contratistas. El primer aspecto fundamental, la obtención de materiales importados. Siguiente efecto, inflación y costos laborales. Un aumento en el costo de los materiales de construcción también puede provocar un aumento en la inflación en general, lo que podría llevar a un aumento en los costos laborales y de otros insumos necesariamente para la construcción. Esto podría afectar la rentabilidad de los proyectos de construcción y reducir la demanda de nuevos proyectos. Evidentemente, si tenemos un incremento de costo y tenemos una inestabilidad para programar nuestras inversiones, esto va a llevarnos a un análisis mucho más minucioso y detallado que efectivamente nos retrasará o nos obligará a pensar mejor, por así decirlo, si vamos a hacer la inversión en construcción o no. Por otra parte, algo que ya mencionaron, financiamiento y disponibilidad de capital. Si hay una escasez de dólares en el mercado y los bancos tienen dificultades para obtener financiamiento en moneda extranjera, esto podría afectar la disponibilidad de capital para proyectos de construcción. Los desarrolladores podrían enfrentar dificultades para obtener préstamos o financiamiento para nuevos proyectos, lo que podría frenar la actividad del sector de la construcción. Y esto también los que me antecedieron lo mencionaron. Es muy complicado hoy por hoy sacar un crédito para construcción y es más, desde la formulación de los análisis de precio unitario es complejo predecir si el presupuesto que tengo hoy destinado a construir me va efectivamente solventar toda la obra. Finalmente, otro aspecto de mucha relevancia es la competitividad en el mercado y uno de los proveedores de materiales, pongo un ejemplo que todos los expositores lo pusieron, el acero, ¿no? Debido a los factores mencionados anteriormente, la situación conlleva el riesgo de especulación en el mercado de materiales debido a la escasez de divisas para su importación.
Por ejemplo, algunos proveedores de materiales podrían optar por comprar y almacenar acero de construcción como alternativa de divisa, esperando que su valor aumente en el mercado para obtener ganancias adicionales. No deja de ser un galpón lleno de acero de construcción mejor que tener dinero en el banco. Y los principales colaterales que podría citar dentro de este escenario, ¿no? Los reglamentos especiales, diferenciación del valor del dólar por propósito. ¿Esto qué quiere decir? Los diferentes tipos de cambios que puede ofrecer el gobierno como cierta estrategia para nivelar el asunto, ¿no es cierto? El dólar blue, el dólar para construcción, el dólar para importador, el dólar para el agro, en fin. Estas regulaciones especiales se prestan para muchas cosas que podrían entrar en un mercado no regulado. La especulación, el refugio de capital en los insumos, lo mencioné en la lámina anterior. La inversión como un ahorro patrimonial, ahora probablemente preservar capital en infraestructura es mucho más ventajoso que preservarlo en divisa local, seguramente que así lo es. Y la fluctuación discrecional, ¿no? La competencia por las divisas. Tanto el gobierno como el ciudadano de a pie, como el constructor, están compitiendo por adquirir divisas dada la actividad que realizan y para poder obtener los dólares, justamente este mercado, esta fluctuación discrecional se presta para que sea una libre oferta y demanda y caigamos en los precios que estamos ahora muy alejados de lo que dice el Banco Central de Bolivia. En resumen, podríamos concluir que la fluctuación del tipo de cambio del dólar y la escasez de divisas sugieren un impacto significativo en el sector de la construcción civil en Bolivia, afectando los costos de los materiales, la rentabilidad de los proyectos, la disponibilidad de financiamiento y la competitividad en el mercado. Es importante que los actores del sector estén atentos a estos cambios y busquen formas de adaptarse y mitigar riesgos asociados. Adaptarse, comillas, ¿no? Muy difícil adaptarse a algo que todavía no tiene un pronóstico. Muchas gracias. Invitamos al ingeniero Luis Alberto Solís, que por favor nos pueda realizar su presentación sobre la fórmula polinómica de costos en la construcción. Gracias por la invitación, aunque somos de la casa. Pero este tema es muy interesante. Un poquito de historia, sí, que la mayoría no habían nacido cuando sucedió esto, pero que lo vivimos nosotros, los que peinamos cana o no tenemos pelo, pero sucedía al principio de los años 80. La gran hiperinflación que tuvo el país. ¿Y qué pasó con la construcción? Obviamente había que reajustar precios. Para reajustar precios, ¿cómo hacer? Entonces, en esa época a mí me toca estar justamente de jefe de costos de la Corporación de Desarrollo, donde una obra empezaba con 100.000 bolivianos y terminaba con 700.000 millones de bolivianos. Cuando literalmente llevábamos la plata en bolsa al mercado para traer las cosas en el bolsillo, literal. Algún día a mí me tocó cobrar una planilla de una empresa que eran como $30.000. Tuve que llevar 2 camionetas 4x4 para sacar la plata en boliviano. Y pasamos a ganar, no sé, sueldos profesionales de $1.000, $1.500, pasamos a ganar $30, ¿no es cierto? Esa era la vida. Entonces el sector construcción se vio en una situación muy crítica de una inflación. Y para ello se desarrolló con la Cámara de la Construcción, inicialmente con una asesoría internacional, lo que sucedía en el mundo cuando ocurrían estas situaciones. Y no voy a entrar en el detalle de la fórmula, ¿no es cierto? Pero es sencillo. El tema era armar lo que se llaman las familias
de los ítems de construcción. Estas familias, representadas todos los ítems por un material que representa a todas las familias. Es decir, el ladrillo de 6 huecos representa todo lo que es cerámica, la barra de acero de 12 pulgadas, de media pulgada, o cualquiera de ellos representa todo lo que es acero. El jornal del albañil representa toda la mano de obra, tal aspecto de la pintura representa toda la serie de ese tipo de materiales. El listón de 2x2, ¿no es cierto?, representa todo lo que era madera y así, etcétera. Entonces, se establecen, eran 13 familias, cada familia, cada material de esto representa una serie de material. Entonces, cuando se presenta una obra, se obtiene el porcentaje de incidencia de cada uno de estos materiales y a medida que pasa el tiempo, en la proporción de esa incidencia y en lo que varía cada uno de estos materiales, se tiene el reajuste de la obra. Ese es el concepto, ¿sí? Es incidencia de variación de los precios de los materiales definidos desde el contrato al momento de pago. Eso se hizo durante años, ¿no es cierto? 82, prácticamente hasta el 85, 86, se aplicaba esta metodología de reajuste, que es un reajuste, una metodología internacional. Después algunas instituciones como Saguapac presentaron otra fórmula polinómica. Entonces, ¿qué hacer en este momento? Esto tiene todo un proceso. La propuesta sería empezar a ver qué podemos hacer hacia adelante. Como decía el licenciado Javier, capaz que a una orden de cambio lo podemos discutir, cómo esta metodología llevarla a un tema más sencillo. Pero cuidado, ¿qué pasó el 2006? Empezó a subir como ahora, ¿no es cierto? Empezaron a subir los precios durante el 2006, mediados del 2007 hasta, si la memoria no me falla, el 11 de junio del 2007 sale el Decreto Supremo 29603, que el gobierno dice vamos a reajustar. Trabajamos creo que 15 días en La Paz con la Cámara de la Construcción, con Hacienda, con Tesorería, haciendo cálculos a través de esta metodología de reajuste. Gracias a aporte de los empresarios, procesamos 400 obras, las procesamos para ver cuál era su incidencia. Y obviamente el gobierno se dio cuenta de que hacer un reajuste a través de esta metodología significaba en ese entonces, no me acuerdo el número exacto, pero no sé, entre 300 y 400 millones de dólares que el gobierno no tenía. ¿Qué hizo el gobierno? Sacó un decreto supremo que dijo, muy bien señores constructores, le vamos a reajustar. Ah, muy bien, muchas gracias. Pero le vamos a reajustar solamente 5 materiales. E importado, solamente. Pero usted además va a poder elegir solamente 2. Nada, ¿no es cierto? Cuando le preguntamos al ministro, no me la han contado, yo estuve presente, la respuesta cuando se le preguntó al ministro, oiga ministro, ¿y por qué solamente materiales importados? La respuesta del ministro, abro comillas, no se reajusta a la especulación de los empresarios nacionales. Cierro comillas. Ministro, pero ¿y la mano de obra ha subido? Abro comillas, ya es hora
que los empresarios saquen plata de su bolsillo para pagar la mano de obra, cierro comillas. Fueron las palabras, ¿no es cierto?, del ministro Catacora en su momento para sacar ese decreto de reajuste que quebró a muchas empresas, quebró a muchísimas empresas. ¿Qué pasó en Santa Cruz? Don Percy Fernández, alcalde, que conocía el decreto 18948 de esta fórmula polinómica de los años 80, que era constructor en esa época él, dijo, apliquémosla. Hicimos la metodología, la replicamos, la arreglamos un poco esa metodología y se la presentamos a la alcaldía y la alcaldía sacó una ordenanza municipal que aprobaba el reajuste de precio con esta metodología y se salvaron muchas obras, canales, pavimentos y otros que estaban al punto de resolver contratos porque los costos ya no daban. Entonces, lo que es necesario hacer es empezar a tratar qué metodología podríamos utilizar para hacer una propuesta, ¿no es cierto?, a nivel nacional o regional. El año pasado hacíamos con una empresa, me tocó hacer un peritaje para actualizar el precio de una obra de hace 17 años que duró el juicio, ¿sí? Ha terminado el año pasado. Y después de mucho juicio, ¿no es cierto?, aplicamos esta metodología que al final, ¿no es cierto?, la justicia dijo, ok, está bien, después del peritaje, pero aplicamos esta. El tema pasa es de dónde sacar la información, porque había que presentar datos oficiales. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, venía publicando una serie de datos de como 150 materiales y manos de obra de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz en forma periódica cada 3 meses. Dejó de publicarla en junio de 2021. ¿Por qué? Porque dejó de publicarla. Por lo menos no la he encontrado. He ido al INE, algo he encontrado hasta el 2022, ¿sí? Pero yo digo, son números que no hay que confiar. ¿Por qué? Porque hay unos valores que están totalmente fuera de la realidad. Entonces ahora estamos haciendo otro peritaje, ¿sí?, de otra obra. Estamos utilizando esta metodología para hacer el peritaje de actualización de precios, pero no hay donde tener precios oficiales. Además de la revista, ¿no es cierto?, ahí frente a la plaza que se consigue, o al folletito del sindicato, de la Federación Sindical de Constructores, que tienen su boletín de mano de obra, porque la Cámara no tiene oficiales, ¿no? ¿Tienen? Si tienen, sería buenísimo. ¿Cuál es la propuesta? La Cámara hizo un estudio hace unos 5 años, que hizo un estudio de una metodología de un índice de costo de la construcción, ¿no es cierto? Yo sugiero que esa metodología, que es esta, ¿no es cierto?, hacerlo a través de que con la gobernación, dentro de su dirección de estadística que tiene, empezar a generar esta serie de precios de materiales, que no son muchos, son 12, 13, 15 o 20 en el peor de los casos. Planteémosle a la gobernación que, independiente de que haya o no haya una inflación, vamos preparando series de datos regionales para sacar un índice del costo de la construcción. Porque el índice del costo de la construcción que tiene el INE
tiene algunos valores que no son reales. Los he podido personalmente comprobar. Entonces, yo lo que digo es que debemos prepararnos para lo que pueda pasar y entrar nuevamente en negociaciones con el gobierno de tal manera que mejoremos las normas de contrataciones. Ya lo hemos hecho varias veces, pero nunca nos han dado la importancia. Yo el año pasado, dentro de la universidad, y algo que comuniqué a la Sociedad de Ingenieros y a la Cámara en su momento, he hecho una investigación, llamémosle científica, muy profunda de la norma de contratación. Lo acabo de terminar, ya le voy a hacer llegar a la Cámara y a la Sociedad de Ingenieros, y es un análisis de la norma de contrataciones y que su nombre dice la transparencia en la gestión pública, porque analiza las normas de contrataciones desde un punto de vista de cómo, cuándo y por qué la normativa, ¿no es cierto?, se utiliza o no para hacer corrupción, cómo se la hace, cómo las instituciones públicas, ¿no es cierto?, con norma en la mano, porque la norma, ¿no es cierto?, tiene muchas ventanas para la corrupción, y lo digo así de clarito, ¿cierto? A mí me ha tocado en el desarrollo de las normas de contrataciones desde los años 85 hasta el 2009 que salió el 181, porque en la redacción de las normas de contrataciones antes, el gobierno llamaba a los sectores y trabajábamos la norma en conjunto. Yo digo que la norma actual, el Decreto Supremo 181, hemos retrocedido como 20 años. Entonces, todo ese análisis de cómo las instituciones usan la norma con artículos que se modifican cada rato, porque no es el decreto 181, sino 3 o 4 decretos adicionales que hay, pero además la forma de presentar la propuesta y la forma de calificar la propuesta están no en la norma del decreto 181, sino están en lo que se llaman los documentos bases de contratación, y que eso se modifican a cada rato con resoluciones ministeriales. Entonces, ese estudio que se ha hecho es un análisis detalle por detalle, y no solamente cuál es el problema, sino hay unas propuestas, ¿no es cierto?, de mejorar la norma. Pero bueno, con tantos años en este tema, soy pesimista, ¿sí? Pero por eso es que hagamos nuestras propias normas, es sin vulnerar la norma nacional, pero nuestros procedimientos que podemos mejorar mucho, pero tener valores estadísticos para generar estas fórmulas que parecen complicadas matemáticamente, pero en una relación de incidencias de porcentajes en porcentajes del material en cada obra, y a medida que pasa el tiempo y ese material se va incrementando el precio, el reajuste es automático, es matemático, y por lo tanto también fuera de toda corrupción. Esa es la propuesta que se quiere hacer, dirigida más a la Sociedad de Ingenieros, a la Cámara, al Colegio de Economistas. Interesante que nos ayude en el tema, ¿no es cierto?, actuarial de la parte económica, y poder ir adelantando a lo que se puede venir de una inflación, pero que técnica y matemáticamente la podemos manejar. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ingeniero Peque, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Cuando implementaron la fórmula polinómica por allá por el 80, ¿existía esta dualidad, este cambio paralelo, o
o el cambio, digamos, conforme iba ocurriendo la inflación, el gobierno lo iba reflejando? Porque creo yo que uno de las cosas que va a complicar el tema de la aplicación de la fórmula polinómica es que el gobierno jura que todos somos tontos y que creemos que el 6,96 realmente se mantiene invariable, digamos, ¿no? Entonces ellos, asumo yo que para tener un precio base de ciertos materiales tiene que ser una publicación oficial. Entonces, si en 6 meses yo quiero aplicar la fórmula polinómica, yo tengo que basarme en alguna publicación oficial de cómo están los precios de la construcción. Entonces, si ellos siguen manteniendo el 6,96 como tipo de cambio, pero al mismo tiempo reflejan en el INE que ciertos materiales están subidos al doble, va a haber como que una contradicción interna dentro de ellos, digamos, y puede ser que no les convenga publicar los precios actualizados. ¿Me entiende a lo que me voy? Porque claro, ellos ahorita van a tratar de sostener el tema de la constancia del dólar, siendo de que en realidad sabemos que existe una dualidad de cambios actualmente, ¿no? Ok, sí. En realidad, ¿cómo funcionaba el tema del nuevo precio de los materiales? De 13 materiales nada más. Y eso era regionalizado. Venía un representante o el ministro, en realidad un representante del Ministerio de Economía a la Corporación de Desarrollo y nos juntábamos, el representante del ministerio, el jefe de director de costo, que era yo en ese entonces, y la Cámara de la Construcción. E íbamos al mercado a cotizar, ¿no es cierto?, con la misma característica, en los mismos lugares, de la misma forma, con la misma especificación técnica, cada uno de los materiales. Entonces, todos los meses, ¿no es cierto?, se hacía esa reunión y ese boletín que se llamaba de las 13 familias se publicaba. Por otra parte, sí, evidentemente el dólar, ¿no es cierto?, iba acompañando esa inflación. A tal extremo que los cambistas, ¿dónde estaban? No estaban en la plaza. Los cambistas estaban a fin de mes en la puerta de las instituciones para que le paguen el sueldo, ¿no es cierto? Y ahí, porque si tardaba 1 hora ir hasta el centro, hasta el centro, a la plaza, ya habías perdido plata. Ejemplo, se licitaron unas obras y la corporación dijo, para no tener el problema 100% de anticipo. Y le pagaron el 100% del anticipo. Y una empresa se atrasó un día. Al día siguiente tenía 40% menos. Y tenía que hacer la obra 40%. El tanque de Paila, el tanque de 1 millón de litros. ¿Qué hizo la empresa? La necesidad hizo que piense el ingeniero. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Dónde está un tema muy caro? Todo el casquillete de madera que hay que armar para encofrar la cuba arriba. Bueno, pidieron un plazo, creo 1 mes, se encerraron a pensar y hicieron la cuba abajo y la subieron después con gato. El edificio de cotas acá también eran casetonados. En ese entonces se hacían casetonados de madera, pero al recuperar la madera se perdía casi todo el cosetón. Bueno, con el finado ingeniero Foco Justiniano, de la época de tu padre, ¿sí? Pensamos, bueno, hagamos pues como son los casetones ahora, ¿no?, que son inclinados, el lado. Hicimos casetones inclinados y bueno, después se los sacaba y se los llevaba arriba. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el dólar acompañaba a la inflación. Y por otro lado, los precios de cada insumo se lo definían cada mes, ¿no es cierto?, en cada una de las corporaciones de desarrollo en cada departamento.
Sí, ingeniero. Lo que usted cuenta, ingeniero, muchas gracias por compartirlo, es una época en la que las decisiones fueron técnicas. Se juntaron profesionales y tomaron sus decisiones. Ahora, entre todos estos problemas tenemos el condimento del uso del poder coercitivo del Estado para una imposición ideológica que quiere hacer que lo blanco sea negro y lo negro sea blanco, digamos. ¿Cree usted que hay algún mecanismo en el que la sociedad pueda protegerse de este uso abusivo del poder del Estado para hacer una imposición ideológica en algo que jamás se puede hacer como es el mercado? Yo creo que las experiencias son válidas. El gobierno, el presidente actual era pues el ministro de Economía, cuando el decreto del 2007. ¿Y qué puede suceder si no se hace caso a la parte técnica y se impone algo por tema político, ideológico? No vamos a ir a la quiebra, ¿no? ¿Por qué? Porque van a quebrar más empresas, ¿no es cierto? Y van a resolverse los contratos y va a ser peor. Y no va a haber inversión y no va a haber empleo. Yo creo que lo más importante es hacer propuestas lo más técnicamente posible, ¿no es cierto?, para poder avanzar. Pero yo digo que también regionalmente avancemos, ¿no es cierto?, porque hay algunos mecanismos que podríamos plantear sin vulnerar la norma básica, ¿no es cierto?, para conseguir alguno de estos aspectos. Sí, Flavio. Bien, querido Inge, realmente un gusto escucharlo y una persona de tanto conocimiento como usted, siempre uno gana algo, digamos, ¿no? Y si no es todo, ¿no? La verdad que todos los que estamos aquí presentes nos dedicamos a lo que es la construcción o mínimamente tenemos alguna relación con el tema constructivo. Podemos aplicar las técnicas que nosotros veamos conveniente, podemos aplicar el conocimiento que nosotros tengamos, pero al final de cuentas no vamos a lograr nada. El gobierno que tenemos ahora, lo acaba de decir el ingeniero Luis Guzmán, lamentablemente es impositivo y no propositivo. Entonces eso es lo que nos tiene empantanados ahora. Por ahí alguna vez escuché decir que estaban dos amigos y uno le decía al otro, oye, ¿y qué? Bueno, para la picada de víbora, le dice. No sé por qué, es que viene una a picarme, le dice, ¿no? Entonces, si nosotros no reaccionamos de alguna manera ante esta situación, como usted dijo, ingeniero, esto se va a agravar y vamos a entrar en bastante riesgo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nosotros podemos reunirnos, hacer las mesas de trabajo que hayan, hacer las técnicas, utilizar todas las técnicas que hayan, pero si no hay una verdadera predisposición del gobierno para tratar de arreglar y que se dejen de sus peleas políticas, nosotros vamos a estar realmente en quiebra, como usted dice. Entonces, tenemos que actuar, tenemos que reaccionar nosotros como sector de la construcción. Están la Sociedad de Ingenieros, Colegio de Ingenieros y Cámara de la Construcción, y hay que reaccionar. Es lo que yo pienso, ingeniero. Muchas gracias. De acuerdo, Flavio, pero yo creo que también hay que hacer corriente de opinión en la sociedad civil. No solamente entre nosotros decir que esto es lo que debe hacer, sino una vez nos pongamos de acuerdo o veamos algún tipo de solución, salir todos los días a la prensa y decir esto es lo que hay que hacer, si no el que va a sufrir el pueblo, pues no va a haber obra, no va a haber empleo. Okay. Muchas gracias, ingeniero.
Bueno, agradecer a todos los asistentes, todos los invitados especiales, a esta mesa técnica titulada ¿Cómo afecta la situación actual del dólar a la construcción? Y nos hemos dado cuenta que nos afecta bastante. Tenemos un panorama un poco desalentador, como comentaba la licenciada, nuestras reservas internacionales netas han igualado el año 2005. Comentaba también el licenciado Arce, ya estamos aquí metidos en este problema, entonces tenemos que ver cómo ir saliendo algunas conclusiones, recomendaciones. Nos mencionaba, por ejemplo, volver quizás al eslogan que cuando se formó la CAECOCRUZ, construyendo Bolivia con empresas bolivianas. ¿Para qué? Como sabemos, la ABC hace contratos multimillonarios a empresas internacionales y todas estas divisas se van hacia afuera. Si agarramos paquetes y vemos la forma, y para esto vamos a necesitar el apoyo de toda la institucionalidad, aquí lo tenemos al presidente del Colegio de Arquitectos, los economistas, nosotros como CIP, para ver y empujar, presionar precisamente a los entes gubernamentales en los 3 niveles de Estado que se contraten empresas bolivianas para que esas divisas se queden aquí y no salgan al exterior. Podemos también gestionar el tema de los proyectos de las alianzas públicas privadas, que bastante, por ejemplo, aquí en tema local Santa Cruz de la Sierra lo estuvo promoviendo el alcalde Johnny Fernández, que se hagan una realidad, seamos un centro de atracción de estos capitales que pueden venir de afuera, y así también nosotros generar trabajo y todo rote aquí, porque si las divisas, los dólares y los bolivianos comienzan a girar en nuestra economía local, pues obviamente vamos a poder paliar un poco la falta de los dólares. Una solución directa también mencionaba la licenciada, que no sé hasta qué punto sea buena, pero aprobar el préstamo en el Senado de los 800 millones, obviamente eso va a inyectar directamente. Esperemos también que sea manejado de la mejor manera por nuestras autoridades, que muchas veces desconfían, ¿no? El ciudadano común desconfía, o sea, vamos a ayudar a que se apruebe este préstamo, pero tengamos fe de que si se lo hace, nos llegue a todos los bolivianos y podamos quizás paliar un poco este problema. Si finalmente empujamos entre todos y aún hay problemas, como estamos aquí abocados al tema de la construcción, y justamente por eso estaba como la última disertación del ingeniero Solís, preparémonos ingenieros para el tema técnico, para sentarnos y hacer esta fórmula, ir con el ente contratante y ver de reajustar los precios, porque no podemos permitir que las empresas constructoras quiebren como pasó hace algunos años. ¿Por qué? Porque esto va a repercutir directamente en la ciudadanía. Menos trabajo, más necesidades, tanto en empresas y la ciudadanía en general. Los animamos que no nos demos por vencidos, sino más bien unámonos, población en general, instituciones, hagamos esta presión en conjunto, hagamos esta corriente de voz que llegue a las autoridades y que comencemos a tomar acciones en conjunto que nos saquen de este panorama tan desalentador como lo hemos escuchado ahora. Gracias a todos por su visita. Sigamos adelante. Muy amables.
algunas dudas, algunos quieran hacer consultas para aclarar más su idea sobre esta situación económica de Bolivia. Este es el momento, por favor, para los que quieran hacer consultas o preguntas en el público general.
información, la rapidez y la reacción que han tenido de poder informar a todo lo que significa la industria de la construcción de la realidad que estamos pasando. Hemos sido testigos y hemos estado en la ciudad de La Paz viendo todo lo que ha estado pasando y obviamente lamentamos mucho que decisiones políticas en este momento nos estén llevando a los técnicos a tener que pagar el pato, como se dice vulgarmente. Como dice. Bueno, tenemos que tener la creatividad necesaria como para poder seguir siendo propositivos y tratar de presentar propuestas que puedan realmente reactivar la economía. ¿Cómo afecta la situación actual del dólar a la industria de la construcción? Bueno, vamos a dar algunos datos económicos que ya Claudia ya lo dijo de manera mucho más clara. Estas son las variables macroeconómicas de tasa de inflación, tasa de crecimiento, variables macroeconómicas, inversión pública. Aquí una sola aclaración. Cuando hablamos de inversión pública es decir, lo que yo presupuesté, pero lo que yo realmente ejecuté es otro tema. Y es ahí donde se puede medir el crecimiento. Históricamente, en los últimos 50 años en nuestro país hemos llegado a tener una ejecución presupuestaria mayor al 94%. En los últimos 14 años no hemos pasado del 64%. Entonces, este número es hermosísimo, ¿no? 5.000 millones de dólares en 2023, pero no hemos llegado al 53%. Entonces, ese es el dato que nosotros tenemos que analizar y ver qué es lo que está pasando. Este año, 2024, los presupuestos son de 4.300. Vamos a llegar. ¿Por qué? Porque tenemos demasiados problemas políticos que hacen que nuestras entidades contratantes, nacionales, departamentales y municipales, no logren. Ahora, lo que hemos, y es un problema estructural que tenemos, es que el decreto 181 tiene demasiados problemas y no tiene un rango de ley que sea claro y que podamos nosotros veamos que haya una transparencia en el tema. Existen entidades estatales contratantes que son estratégicas. Ellas tienen su propio tema de contratación. Llamemos UPRE, IFFB, llamemos Entel, llamemos ABC, que es una republiqueta, ¿no? Que no sabemos cómo es el tema. Ahora, cuando hablamos de inversión pública también decimos, ¿no?, cómo va a traccionar la economía. Si no hemos llegado al 53% de ejecución y de otro tema más complicado es el hecho de que la mayoría de ese presupuesto que lo maneja ABC, estas empresas extranjeras, ahí ya cerramos el círculo vicioso del por qué ese dinero que se invierte en nuestro país no llega a los bolsillos de los bolivianos ni tracciona la economía local, ¿cierto? Uso de las reservas